Muy buenos días, distinguidos invitados, autoridades, panelistas y amigos que hoy nos acompañan. Sean todos bienvenidos al Foro Internacional Desarrollo, Democracia y Libertad en Iberoamérica, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad y la Fundación Libertad. Agradecemos desde ya el valioso apoyo de nuestros patrocinadores, cuyo compromiso hace posible este espacio de diálogo para la región. Destacamos la colaboración de Barents, Próspera, Caja de Ahorros, Singular Wealth Management Corp., Banisi, Global Bank y Estratego. La Fundación Internacional para la Libertad, fundada por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, fue creada en octubre del año 2002 y tiene como principal objetivo la defensa de aquellos principios cuya instauración constituyen las bases de la democracia, la libertad y la prosperidad. La Fundación Libertad es una organización sin fines de lucro fundada en Panamá desde el año 2001, cuya misión es difundir y defender los principios de la libertad individual y ampliar sus espacios para promover una sociedad de personas libres y responsables. Este foro forma parte del compromiso de la Fundación FIL y la Fundación Libertad de Panamá de impulsar espacios de debate serio, plural y orientado a fortalecer el desarrollo democrático de la región. Nuestro propósito es generar conversaciones que trasciendan y aporten claridad en un momento crucial para Iberoamérica. Para dar formalmente inicio a esta jornada, invitamos al señor Gerardo Bongiovanni de Fundación FIL a dar unas palabras de bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Muy breve porque quiero darle rápido la palabra a nuestro presidente Álvaro Vargas Llosa y al presidente de la Fundación Libertad, Surce Pierpoint. Agradecerle a la gente de la Fundación Libertad, en particular a Roberto Brenes, cuando le comentamos la idea que teníamos en la FIL y que es una idea que queremos dejar hoy anunciada, establecida y consolidada, de hacer un evento anual aquí en Panamá para todo Centroamérica y el Caribe. Él tomó la idea inmediatamente, se la puso al hombro y este seminario de hoy es el resultado de eso. Estamos muy contentos con el programa que hemos podido armar, como siempre contrarreloj, pero tenemos 3 expresidentes muy destacados y muy queridos. Tenemos con nosotros a una persona que representa a la mayor heroína de la libertad y de la democracia en América Latina. Me refiero a Ana Corina Sosa Machado, la hija de María Corina Machado. Gracias, Ana, por acompañarnos. Dice, un amigo mío decía que no era fácil querer y admirar a la gente, ¿no? Que uno muchas veces quiere a gente a la que no necesariamente admira y admira gente a la que por ahí no conoce o no quiere. Bueno, el caso de María Corina es un caso en el que todos los que la conocemos, yo tuve la suerte de tenerla 2 o 3 veces en Rosario, en mi ciudad, en Argentina, y todos la queremos y la admiramos y esperamos que esta pesadilla que vive Venezuela termine muy pronto. Ojalá termine muy pronto y vamos a tratar de estar todos acompañándola allí en Noruega cuando reciba ese merecidísimo premio Nobel. Como dije, este evento pretende ser el inicio y que tenga una continuidad en el futuro. Panamá se ha vuelto un país muy importante, además de ser el país mejor conectado de América Latina, y esperamos que este seminario sea una punta de lanza para eso. Como ya se dijo, la Fundación Internacional para la Libertad fue creada en el 2002 bajo el liderazgo y la inspiración de Mario Vargas Llosa, pero la conformamos personas de 15 países de América Latina. Ahora se ha expandido a todos los países de Iberoamérica y esperamos seguir poniendo nuestro granito de arena en la defensa de la libertad y la democracia de los 2 lados del continente. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos tener una jornada que será apretada, será
muy intensa, pero seguramente fructífera. Gracias. Invitamos al señor Álvaro Vargas Llosa, por parte también de Fundación FIL, a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Es un gran honor y un gran placer estar con ustedes y coorganizar con Fundación Libertad de Panamá, una institución con la que tenemos una antiquísima relación, este seminario, esta jornada de reflexión sobre la causa de la libertad. No quiero repetir lo que ha dicho Gerardo, simplemente voy a añadir un par de cosas que creo que valdría la pena que queden flotando en el ambiente. Una de ellas es que nuestra vocación es una vocación liberal. Es una vocación de ideas de la libertad en todos los campos, en el campo político, en el campo económico, en el campo de la cultura. Nosotros somos írritos a la idea de compartimentos estancos, a la idea de mutilar la libertad o de tasajear la libertad de acuerdo con aquellas facetas que nos convengan o nos interesen más. Nuestra idea, nuestra concepción de la libertad es una concepción integral y eso es lo que procuramos transmitir en todos nuestros seminarios, como seguramente tendrán ocasión a lo largo de la mañana de comprobarlo. De manera que esta es la primera idea que quería sembrar entre ustedes. Nuestra vocación es una vocación de libertad integral. Una segunda idea que me gustaría diseminar entre ustedes es la idea de que tampoco aceptamos compartimentos estancos en materia de vocación ni de actividad. Nos gusta reunir a líderes políticos, a líderes intelectuales, a líderes empresariales, a organizaciones, porque nos parece que la convocatoria de la libertad es una convocatoria que tiene que ser múltiple, que tiene que ser plural, que tiene que ser variada y porque además es un lujo que no nos podemos permitir. Quienes están allá afuera combatiendo en la trinchera opuesta, en contra de la libertad, han hecho todo mal excepto una cosa. Han sabido coordinarse, combinarse, han sabido sumar esfuerzos, han sabido utilizar la solidaridad como argamasa para reunirlos a todos independientemente de sus ubicaciones geográficas, y eso sí lo han hecho bien. Y es algo que tenemos no solamente que aprender de ellos, sino que hacerlo infinitamente mejor que ellos. De manera que esa es otra vocación que tenemos nosotros. La Fundación Internacional para la Libertad nació con la vocación de convocar a líderes empresariales, a líderes políticos, a líderes intelectuales, a organizaciones, y en todos nuestros eventos combinamos a estos distintos animales, si puedo llamarlos así, que no siempre han tenido las mejores relaciones. Ya saben que unos desconfían de otros, los empresarios ven a los intelectuales como demasiado diletantes, los intelectuales envidian el éxito de los empresarios, todos piensan que los políticos lo único que quieren es el poder, y en fin, unos y otros son un poco alérgicos entre sí. Nosotros lo que hacemos es lo contrario, convocamos a los mejores de todos esos campos y tratamos de demostrar que en todos esos campos hay personas extraordinariamente valiosas cuya contribución a la causa de la libertad no es prescindible. De manera que a ellos también los convocamos. No quiero extenderme mucho más, quiero recalcar la idea de que Panamá nos importa y que Panamá nos interesa. Nos interesa mucho su historia, nos interesa mucho su causa, nos interesa su ubicación estratégica, nos interesa que hoy esté en boca de todo el mundo. No sé si por las mejores razones, a veces sí, a veces no, pero no importa. Panamá es un lugar que nos convoca. Y nuestra idea es tratar de convertir esta reunión, si Dios lo quiere, en una reunión institucionalizada, de manera que todos los años podamos visitarlos y traer, convocar, junto con nuestra presencia y la de la Fundación, a personalidades de todas partes del mundo. Quisiera sumarme de todo corazón al homenaje que ha hecho Gerardo a María Corina Machado. Es un enorme gusto, Ana Corina, tenerte con nosotros. Tuve el enorme placer de hablar con tu madre 2 veces después de que le concedieran el premio Nobel y de transmitirle a nombre de la Fundación Internacional para la Libertad nuestra infinita admiración. Yo creo que nadie simboliza hoy en toda América Latina y quizá puede decirse que en todo el hemisferio
occidental los valores de la libertad como los simboliza ella. De manera que tenerte hoy con nosotros es un infinito honor. Y para terminar, simplemente quisiera decir que uno de los temas centrales de nuestro tiempo, por supuesto, siempre dentro del marco de la discusión de la libertad, son esas relaciones importantes, complejas, entre lo que José Martí llamó ambas Américas. En un famosísimo ensayo, su famoso ensayo Nuestra América, él se refiere a ambas Américas y la relación compleja que existe siempre entre ambas Américas, y en pocos lugares de este hemisferio se ha vivido esa relación compleja, interesante, importante y tensa como en Panamá, y se la sigue viviendo, de manera que ese también es un tema importante de discusión que seguramente estará presente en la discusión, en la jornada de hoy. De manera que les agradezco infinitamente su hospitalidad, estamos felices de estar en Panamá y espero que disfruten mucho esta jornada que la Fundación Internacional para la Libertad, conjuntamente con Fundación Libertad, les ofrece hoy. Muchas gracias. Invitamos al podio al señor Sur Spearpoint de parte de Fundación Libertad para brindar sus palabras de bienvenida. Buenos días, y no quiero extenderme porque sé que queremos escuchar a nuestros expositores, pero sí quisiera darles bienvenida a este grupo que ha venido a nuestro país puente para hablarnos y reflexionar sobre los retos que tenemos en la región. Nos reunimos en este año que marca un punto de inflexión para América Latina, donde pareciera que se respiran avances hacia la democracia y la prosperidad. Hoy escucharemos a quienes han ejercido el poder presidencial, a ministros actuales que enfrentan los desafíos del presente y a activistas que luchan por la libertad en contextos adversos. Quisiéramos darle las gracias a nuestros patrocinadores por el apoyo que nos permite presentar este evento y a ustedes por acompañarnos en esta mañana para escuchar las opiniones de nuestros invitados. Muchas gracias. Panamá se ha consolidado como un punto de encuentro para el intercambio de ideas y la integración regional. Este foro refleja justamente ese rol, un país que ofrece un espacio seguro y constructivo para debatir el futuro democrático de nuestra región. Damos paso a nuestro panel número 1, titulado Perspectivas de la Economía Latinoamericana. Este primer diálogo nos permitirá comprender las dinámicas económicas que está modelando a la región, los desafíos fiscales, la atracción de inversiones y las nuevas rutas hacia la competitividad. Una mirada necesaria para entender los escenarios que enfrentan nuestras naciones en el 2026. Aquí participarán Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Pablo Terrazas Lagos, jefe de gabinete, Presidencia Ejecutiva CAF. La moderación estará a cargo de Roberto Brenes, de Fundación Libertad Panamá, quien presentará a los panelistas. Invitamos a los participantes al podio. Muy buenos días. Justo antes de entrar aquí di una pequeña entrevista donde decía, bueno, este panel se llama Democracia, Libertad y Desarrollo porque sin democracia, sin libertad no hay desarrollo. Y hoy tenemos aquí en el primer panel pues dos importantes economistas. Pablo, que es jefe de gabinete de la presidencia de CAF, y mi amigo Felipe Chapman, que es el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, que creo que harán
comentarios sobre la situación económica y los retos, Felipe en particular en Panamá, y Pablo un poco más, le hemos dado un poco más de territorio para que hable sobre los temas de América Latina. Entonces, le pediría a Felipe que empezara dándonos sus comentarios y sus buenos pronósticos de esta economía que ayer descubrimos que no solo somos un país importante como centro y hub de América Latina, sino que además guardamos los tesoros más importantes de cierta gente en este país. Eso es una adivinanza y solo los que estaban ahí saben de qué estoy hablando. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Fundación Libertad, la Fundación Internacional para la Libertad. Un gusto estar contigo en este panel. Y la primera, escuchándolos, lo primero que me vino a la mente fue recordar una reflexión de un colega de Sudamérica, que estábamos en un panel de ministros en Washington, me parece, donde mencionó una reflexión interesante y concluyó en su disertación con un pensamiento, creo yo, poderoso. Estamos viviendo no una época de cambios, sino un cambio de época. Y en efecto, hace un año no prevíamos mucho de las cosas que estaban ocurriendo en estos momentos. Después de casi un siglo del mundo primordialmente occidental y parte también de algunos países del Asia, abrazaron y empujaron la libertad, principalmente económica, el libre comercio, la libre interacción. Y no tengo que desarrollar en el tema, pero estamos todos conscientes de lo que ha ocurrido en el último año y cómo ha ido súbitamente esto cambiando. Y algunos dirán si esto es un retroceso o es un lapso. Ya lo veremos a lo largo del tiempo. Pero definitivamente, viendo el lado positivo, retador, es un reto. Es un reto, es muy interesante lo que estamos viendo. Quien les habla, toda mi vida he sido un creyente y defensor de la libertad en todos sus ámbitos, desde un punto de vista de la democracia liberal, participativa, la libertad económica, la libertad social, que están relacionadas una con la otra. Difícilmente podemos ver que una logra alcanzar éxito sin la otra. Y conocemos suficientes ejemplos para ello. De allí que en Panamá creo que es bastante conocido ya que la visión del gobierno del presidente José Raúl Mulino es efectivamente apuntando en esa línea. Y es una de las razones, si no la principal o la primordial, que me llevó a aceptar este reto y dejar una vida bastante más cómoda y renunciar a la privacidad de una forma importante. Y en eso es no solamente por creer en estos conceptos, sino por estar convencido que dichos conceptos bien aplicados en justicia social, entendiendo también en el realpolitik las limitaciones y las situaciones en que vive nuestras poblaciones, creo yo que es hasta el momento la vía que nos da la mayor oportunidad de alcanzar lo que muchos anhelamos en un país, desarrollo humano. Al final del día se trata de la gente, no del individuo para tener la libertad de cada uno de nosotros como un fin, sino el impacto que eso tiene en la sociedad como un todo, que permite ese ecosistema, las condiciones, de forma tal que en una autonomía plena, sin tener que crear lazos de dependencia, que logre el individuo emanciparse para alcanzar el desarrollo humano, que va más allá de crecimiento y desarrollo económico y de un buen empleo privado, sino también alcanzar
las demás necesidades, llenar las demás necesidades que tiene un ser humano, desde agua potable, vivienda, servicios médicos, electricidad, vías de acceso y de comunicación, en fin, todos los temas muy conocidos. Es fundamental entonces en este ecosistema y en una economía con la peculiaridad de Panamá que, salvo pocas excepciones de personas que se han dedicado el tiempo para entender las circunstancias muy atípicas de la economía panameña, donde más del 80% del valor agregado a la economía, de la ocupación laboral, está generada en el sector privado. Y para ello es importante entender el rol que debe jugar el Estado, primordialmente en llenar esos espacios donde, por definición, por su naturaleza, no está llamado o difícilmente lo va a ocupar el ámbito privado o el sector privado para atender temas importantes que se discuten en foros de libertad como la seguridad, por ejemplo, mencionar un caso muy específico, y ser el garante, dicho sea de paso, de las libertades en las cuales creemos. No, inclusive dentro de Panamá no necesariamente comprendido, pero para ello, para que esto prospere, se requiere fortalecer ese ecosistema económico, político, social, que permita a esos actores privados, locales y extranjeros, contribuir no solamente en desarrollo económico y en el valor agregado a la producción nacional, sino que abra esa trocha para dar las oportunidades, idealmente igualdad de oportunidades para los ciudadanos en libertad, de poder alcanzar el anhelo de pleno desarrollo humano. Muchas veces se piensa, y muy particularmente en América Latina, que es el Estado el que debe jugar ese rol. Está ya comprobado con muchísimos ejemplos que no ha sido el caso. Y no hay sistema perfecto, igual en lo político, como la famosa frase que se le atribuye, que no sé si será 100% verídica, el origen de ella, a Winston Churchill, de que la democracia es el sistema menos malo que conocemos, con todas sus imperfecciones. Pero hasta el momento, de lo que conocemos en la tercera década del siglo XXI, es el sistema que hasta el momento conocido más propicia la libertad, no solo del individuo, sino de las familias y de la población en términos generales. Dicho eso, con tal enfoque y tal meta, el gobierno ha trazado una ruta buscando construir ese ecosistema y las condiciones adecuadas para que generen las condiciones, para que generen los elementos clave para alcanzar estas metas, que son la generación de 3 palabras claves que yo llamaría confianza, confianza y confianza. Y eso te lleva a mitigar, sino desaparecer, la incertidumbre y crear un ambiente de mayor certidumbre que permite empujar ese círculo virtuoso de aumentar la actividad privada tanto de la micro, pequeña, mediana empresa, que muchas veces se nos olvida que es donde más ocupación laboral se crea. Y no solo en Panamá. Miremos el país estandarte que promueve la libertad en Estados Unidos. Los mayores empleadores no son las grandes corporaciones trillonarias que cotizan en los mercados de capitales, que es lo que tendemos a pensar. No, es lo que llaman en inglés el mom and pop del barrio, de la esquina, es donde más se genera el empleo. Y para que esos individuos, igual acá en Panamá, estén dispuestos a arriesgar sus ahorros en crecer sus actividades, tienen que sentir confianza y certidumbre sobre el futuro. Y para eso es fundamental crear esas condiciones. Inclusive, el individuo o los individuos en una familia. Una familia no va a ser una inversión
tan importante como la compra de una nueva vivienda si siente incertidumbre sobre el futuro, si no ve las reglas o las señales de mercado y de la sociedad claras que vienen de la mano efectivamente muchas veces de un conjunto de acciones no solamente del Estado, sino en conjunto con los individuos. Y para ello hay un plan claramente trazado que busca primeramente la estabilidad de las finanzas públicas, no como un fin en sí, sino como un medio para lograr propiciar la inversión local y extranjera, el acceso a recursos, tanto de capital como de deuda, como instrumentos que combinen ambos, en términos y condiciones favorables que hagan esos... Parece que aquí hay unos que no creen mucho en la libertad. De expresión, al menos. Crear las condiciones adecuadas efectivamente que permitan acceder a recursos y en términos y condiciones que el uso de esto sea viable y que permita que proyectos estratégicos de inversión, tal vez no analizados rigurosamente en la micro, pequeña empresa, pero sí se analizan con gran intuición, permitan que sean viables. Muchas veces incomprendido y ese es un paso, un prerequisito fundamental. Y de ahí ir atendiendo retos muy específicos que ya hemos venido trabajando, como ha sido el marco fiscal, como ha sido la sostenibilidad de las pensiones, no solamente de quienes están actualmente pensionados, sino mejores pensiones para las futuras generaciones. Y así, una serie de elementos adicionales y de políticas públicas que se han ido adoptando y que se adoptarán contando con las condiciones adecuadas, primero del mundo, de un país que está muy conectado económica y financieramente con el mundo. Muestra de ello es la correlación que puede haber, por ejemplo, entre la economía panameña y el comercio mundial, y dando entonces esas condiciones que abran la trocha, que yo sé que no se logran esos resultados en 4 años, pero en 10, 15, 20 años mirando hacia atrás, espero yo que provoque reflexión de cosas en un momento dado tal vez incomprendidas, y es entendible cuando el ser humano, sobre todo en este mundo tan conectado, especialmente de forma digital, los deseos y las demandas de resultados y satisfacción instantánea son infinitas. Entonces, administrar esos deseos de resultados inmediatos, que si se toman esas decisiones sabemos que eventualmente truncan el desarrollo a largo plazo. Entonces, es difícil efectivamente hacer comprender que muchas de estas decisiones toman tiempo en dar resultados. Pero si tenemos éxito en aplicarlas, va a permitirnos años adelante mirar hacia atrás y haber entendido muchas de las decisiones, no solo que tomó un gobierno, sino que tomó un Estado y una sociedad. Con esto, bueno, quisiera abrir la discusión, Gracias, Felipe. el entorno. Creo que parte de la labor de un buen economista o de una política económica y viceversa, o sea, es un tema recíproco, es fortalecer las instituciones de la libertad que hacen posible el desarrollo. Por ejemplo, el Estado de Derecho, la participación democrática, la apertura política. Y yo le voy a pedir a Pablo que en el marco de CAF, que él hable de los proyectos que hace, pero también cómo ellos han visto en Latinoamérica y cómo contribuyen también a que no solo estemos hablando de préstamos, sino al mismo tiempo de alguna forma que estos préstamos y estos auxilios económicos tratan también de apuntalar las ideas de la libertad, de la democracia, que nos llevan a un desarrollo verdaderamente genuino y no el desarrollo producto de la deuda o el tipo que vive bien porque vive de un subsidio enorme, como es de los problemas que
ministro Chapman y yo sabemos que tenemos que desmantelar aquí, pero que es una parte importante, ¿no? No solamente es cuánto crece, cuánto crecemos, sino que estamos poniendo el dinero en el modelo que debemos poner y cómo lo estamos haciendo. Espero que te he puesto para patear a gol o te estoy poniendo en un penal. No, para nada. Buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer a la Fundación Internacional para la Libertad y, por supuesto, a los dueños de casa, al Gobierno de Panamá, acá representado por el ministro Chapman. La verdad que, por supuesto, la CAF nace como una agencia de desarrollo y dentro de su esencia está la integración de la región justamente para fomentar el comercio entre nuestros países, digamos. Entonces, en ese sentido, abraza muy bien el propósito de este foro, digamos, que es la integración y la libertad. O sea, sin infraestructura, sin una infraestructura mínima de que nos conecte a todos los países, a todos estos mercados, estamos desperdiciando también una posibilidad de crecimiento. Tiene que haber una infraestructura mínima que conecte tanto por vía aérea, marítima y terrestre a nuestros mercados. Entonces, la verdad que en ese sentido CAF sí nace no solamente pensando en un banco comercial, sino que con un banco con vocación de integrar los mercados de la región. Si le parece bien, yo voy a preparar una breve presentación que puede ser de introducción también para la conversación posterior, donde estamos plasmando acá una mirada de América Latina desde el banco, digamos, desde CAF. Nosotros vemos y compartimos con varios análisis que se están haciendo a nivel global sobre que estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre y de desbalance a nivel global, no solamente en nuestra región. Y esto se refleja muy bien en... Esto es un informe del Fondo Monetario Internacional, en donde vemos cómo se ha ido disparando la incertidumbre en el mundo, no solamente en Latinoamérica. A pesar de que la confianza se ha mantenido hasta el momento, sí estamos viviendo en una era de mucha incertidumbre que se ha disparado a partir del 2024. Y aquí la directora general del Fondo Monetario Internacional grafica o sintetiza, digamos, esta sensación en esta frase. Kristalina Georgieva dice que estamos mejor de lo que se temía, peor de lo que necesitamos. Es decir, es de dulce y agrade, digamos. No estamos tan mal, pero debiéramos estar mejor para ir avanzando en los desafíos globales. Y nosotros hemos coincidido con este análisis con anterioridad y siempre hemos hablado que en la región estamos con el vaso medio lleno por una parte y medio vacío. Avanzamos en algunos aspectos, retrocedemos en otros. Por ejemplo, avanzamos muchas veces en una mejor institucionalidad fiscal, bancos centrales autónomos en la región, cada vez más países tienen una regla fiscal más clara, pero por otro lado, también seguimos con serios déficits, como lo vamos a ver a continuación. Efectivamente hemos visto cómo en este último tiempo el sector privado sigue siendo un sector que es capaz de adaptarse rápidamente a los desafíos. Lo vimos recién en la pandemia, de cómo se ajustó rápidamente, cómo colaboró y cómo se puso a pie, por supuesto también con una buena coordinación global para poder enfrentar la crisis de la pandemia y sus consecuencias. Hoy día también, producto de la guerra arancelaria, hemos visto cómo el sector privado ha sido capaz de reorganizar sus cadenas de suministro. Y eso habla muy bien del sector privado como motor de crecimiento. También vemos con buenos ojos que esta guerra arancelaria también los resultados han sido menos severos de lo que se predijo inicialmente. Hemos visto cómo últimamente ya China con Estados Unidos están llegando a acuerdos, se han ido acercando, y eso nos pone en un escenario más optimista que lo que se había diagnosticado en su inicio. Y por último, también destacamos acá las condiciones financieras a nivel global, que vemos que todavía están, en general, están bastante sanas. CAF en el mes de agosto hizo su primera emisión de bonos sostenibles en los mercados europeos por 1.500 millones de dólares, y tuvimos el mayor registro de nuestro libro por tendencias de 14.900. Fue nuestro récord.
Entonces hemos visto que podemos adquirir financiamiento todavía en condiciones bastante favorables, al menos esa ha sido la experiencia de CAF. Sin embargo, hemos visto cómo el crecimiento a nivel mundial y también en nuestra región, aquí están las cifras de Latinoamérica y el Caribe, han ido decreciendo, ¿no? Y ese es un problema que tenemos que poder abordar en conjunto con el sector privado y de manera bastante coordinada, porque es parte de los principales desafíos que tenemos como región. Ahí en el gráfico vemos que cómo ha ido cayendo desde 1951 a 1979, ¿no es cierto? El crecimiento era de un 5,5% del PIB tendencial. De ahí luego baja a 2,6, ¿ah? Hasta el 2009. Y en esta última década, en estos últimos 15 años, hemos caído a 1,9%. Por supuesto que eso son síntomas para preocuparse. Y aquí nosotros graficamos dos grandes elementos que creemos que inciden en esta baja de crecimiento a nivel global. Primero, ¿no es cierto?, la baja en la inversión. Ahí vemos cómo nos ha afectado y la América Latina está por debajo del resto de las regiones, con un 19% en la caída de la inversión. Esto, por supuesto, que impacta en el empleo, impacta en la recaudación fiscal, etcétera. Y otra consecuencia del bajo crecimiento que nosotros destacamos es la baja productividad laboral, ¿ah? Ahí está el comparado, ¿no es cierto?, con Estados Unidos y con la Unión Europea. Si comparamos con Estados Unidos, tenemos un 27% de la productividad laboral de Estados Unidos y un 37% de la Unión Europea. Por supuesto que estos dos elementos golpean en el crecimiento y serían causas que nosotros detectamos de la caída en el crecimiento de las últimas décadas. Por supuesto, también en materia laboral, haciendo aquí un doble clic, vemos cómo la informalidad también es un problema bastante grave y que afecta no solamente la recaudación fiscal, sino que también después las pensiones, los costos de los estados para poder mantener a la sociedad, digamos, a los que no contribuyeron, digamos, y no pudieron prever sus pensiones. Ahí Chile destaca como uno de los países con menor informalidad laboral, con un 27%, junto con Uruguay, que está en un 28%, pero sigue siendo tasas preocupantes a nivel regional. Entonces aquí hay un factor importante y que en el caso de Chile, yo soy chileno, hemos visto que las políticas laborales que han sido a veces muy en contra del empleo han generado una mayor informalidad. Ahí lo tenemos el comparado ahora por región, ¿no es cierto? A mano izquierda está el gráfico comparado de algunos países de Latinoamérica y el Caribe, y después tenemos cómo estamos en comparación de otras regiones. Estamos mejor que África y que Asia del Pacífico, pero seguimos siendo una tasa muy alta de informalidad de un 53,6% en América Latina. También tenemos retos como, por ejemplo, la lucha contra la pobreza. ¿Ah? La extrema pobreza ha tenido una leve alza, pero respecto de la pobreza, lo interesante de este gráfico es ir viendo cómo cuando ha ido cayendo la inversión en la región, ha ido también, nos hemos ido estancando la superación de la pobreza. ¿Ah? Lo que también nos habla de cómo es importante ir fomentando mayor crecimiento, mayor inversión como un mecanismo de derrotar la pobreza, incluso como una herramienta más eficiente que muchas veces las políticas sociales. El tercer desbalance que nosotros identificamos también es la caída en la población. Necesitamos, digamos, tener una mayor natalidad o solucionar el problema de la natalidad. Se dice también que la era de la digitalización, la inteligencia artificial puede suplir, digamos, esta carencia, pero sigue siendo un tema preocupante el ver cómo está cayendo la tasa de natalidad en nuestra región y cómo eso nos está afectando en la mejor productividad y en el crecimiento de nuestra economía.
Un cuarto desbalance vemos el deterioro de la democracia, el deterioro de la percepción de la democracia. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? Una encuesta que se ha hecho en conjunto con la CEPAL, y vemos cómo la democracia ha ido perdiendo legitimidad en la región. Si bien estábamos en la década de los 90 en un 65% de valoración a la democracia por parte de la ciudadanía, hoy día estamos en un 48%. Y es muy notable cómo ha ido aumentando la respuesta que nos da lo mismo que régimen nos gobierna, si es un régimen democrático o no democrático. Hay un alza, en estos últimos años estamos en un 29%, en la década de los 90 era de un 19%. Y eso, lo grave también, o lo preocupante, es que se manifiesta principalmente en los jóvenes. Por supuesto que en la década de los 90, que hubo un mayor crecimiento, ¿no es cierto?, la valoración de la primera casa era mayor, hoy día eso está en declive. Y por último, como otro desbalance que nosotros identificamos, todo lo que tiene que ver con la seguridad. En nuestra región, en América Latina y el Caribe, se produce 1,3 de los homicidios del mundo. De las 50 ciudades más inseguras del mundo, 43 están en América Latina y el Caribe. Los mercados criminales mundiales son liderados en la región, de 15 hay 12 liderados en América Latina y el Caribe. Y de los 20 países con las tasas de homicidios más altas del mundo, 17 son de nuestra región. Estamos por sobre, entonces, África, estamos por sobre el resto del mundo, y aquí efectivamente esto es un habilitador importante para el desarrollo, para el crecimiento, para la atracción de inversión, y algo que como región debiéramos también entonces estar preocupados. Y por último, el costo del crimen en la región es de cerca 2 veces del crecimiento del PIB. Ahí al medio, en la columna más oscura, aparece América Latina y el Caribe. Es decir, los costos directos e indirectos para enfrentar el crimen son el doble, 2 veces, al crecimiento del PIB de la región. Eso también es una alerta que nos debe preocupar. Y en este escenario, la región tiene que enfrentar 3 transiciones. Primero, me refiero a la transición ambiental, que es más bien lo que tiene que ver con las consecuencias del cambio climático, que nos ha ido cambiando el foco del gasto público. También nosotros como banco hemos visto cómo nos piden muchos créditos o tenemos que ir en ayuda de los países que están siendo afectados o golpeados por los desastres naturales. Ha habido un cambio entonces en la manera incluso de hacer infraestructura. Y eso también tenemos que hacernos cargo. El cambio climático está generando cada vez más desastres naturales que afectan a nuestros países y a nuestra población, y eso hay que atenderlo, y una realidad que llegó para quedarse. Al mismo tiempo, tenemos 2 transiciones que son muy relevantes, que están unidas una de la otra, que es la transición energética. No hay crecimiento sin energía a costos razonables, y la transición digital, que es una revolución que por supuesto como región no nos podemos quedar atrás. En este sentido, tanto para la transición energética como para la digital, nosotros como Banco de Desarrollo hemos ido cambiando lo que habitualmente hacían los bancos. Por ejemplo, lanzamos en Chile en marzo nuestra política para invertir en minería, para financiar minería, que han sido bastante reacios los bancos multilaterales de entrar, digamos, en minería por todos los desafíos que tiene probablemente ambiental y también con las comunidades. Pero creemos que como región, nosotros, CAF, no nos podemos quedar atrás, porque la minería, por supuesto, que es un recurso natural indispensable para el desarrollo de nuestros países. Lo mismo que el gas. No vemos posible una transición energética hoy día desperdiciando el gas que hay en la región. Entonces son sectores de la economía que nosotros como banco nos hemos comprometido a sumarnos y aportar a los países en esa industria. Lo mismo, por último, con energía nuclear. Hemos celebrado recientemente convenios y acuerdos para ver alternativas de cómo poder financiar energía nuclear en la región. Tenemos una primera experiencia en Argentina y pretendemos seguir difundiéndola en otros países para poder colaborar con aquellos que quieran en la energía nuclear. Y dicho lo anterior, entonces nosotros sí podemos ser una región solución, una región que aporta a los desafíos globales
y ser un jugador de primera liga. Depende mucho de la vocación de los países, del compromiso de los países, por supuesto que abrazando las ideas de la libertad, que justamente son las que promueven acá en la Fundación, se hace más fácil y CAF está siempre, digamos, apoyando esta iniciativa no solamente como un banco que presta a los estados, sino que también estamos desarrollando un brazo cada vez más grande para poder hacer operaciones financieras con el sector privado. Hoy día el 10% de nuestra cartera va al sector privado y el otro 90% va al sector público, y eso es un desafío que tenemos como banco para los próximos años, de ir viendo cómo crecemos en crédito al sector privado en la medida que estén alineados con la estrategia de los países miembros. Y por último, un breve anuncio respecto a una acción concreta que queremos hacer justamente acá con el Gobierno de Panamá. El ministro Chapman ha estado también colaborando mucho con este Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, si la primera edición fue este año, el 2025. En enero de 2026 va a ser su segunda edición. Esta vez lo queremos titular ¿Cómo posicionar a la región en el escenario global? Creemos que es una instancia necesaria en la región de discusión, que no la existe. Con el Gobierno de Panamá, entonces hemos decidido fijar a Panamá como el centro del debate, de la discusión, de las ideas que requeremos como región para poder retomar la senda del crecimiento. Y aquí brevemente hacer un resumen de lo que fue este seminario el año pasado. Hubo más de 2.000 asistentes en 2 días. Hubo más de 150 líderes y expertos globales de 15 países distintos que estuvieron en paneles. Hubo más de 50 sesiones, paneles y charlas magistrales. Hubo más de 350.000 visualizaciones de streaming y 18 media partners de la región. Este año, nuestro foro va a contar de una semana de trabajo prácticamente. Partimos el 27 de enero con un festival que va a promover las industrias creativas, va a ser algo más lúdico, más relajado, mientras los invitados, los expositores estén llegando a la ciudad de Panamá. Pero el foro propiamente tal va a ser el día 28 y 29 de enero y que va a plasmar con una rueda de negocios de América Latina y el Caribe los días 29 en la tarde y 30 por la mañana. Como les decía, queremos crear un punto de encuentro de líderes empresariales e inversionistas, líderes de opinión y autoridades de gobierno y de distintos organismos multilaterales. Contamos con medias partners, principalmente CNN y el Grupo Prisa, el diario El País, además de prensa local, no solamente de Panamá, sino que también de los otros 23 países miembros de CAF. Y como les decía, también esto cierra con una rueda de negocios que va a ser también en la ciudad de Panamá, en el mismo centro de convenciones. Estamos trayendo 150 compradores de empresas multinacionales. Esperamos tener 350 exportadores de la región y abrir así también oportunidades de negocios con nuevos mercados de Norteamérica, Europa y Asia. Eso se realizará el 29 y el 30 de enero. La rueda de negocio va a estar enfocada principalmente a estos sectores de la economía de la región: agroalimentos, textiles y confecciones, manufacturas, químicos y servicios tecnológicos. Así que para todos los interesados pueden también poder tener más información en este QR o a través de la página web del banco. También estamos informando sobre los alcances de este foro. La idea, como les decía, es justamente promover las ideas que sean necesarias para retomar la senda del crecimiento, y creemos que la participación de la Fundación aquí puede ser también un aporte significativo para el éxito del foro. Muchas gracias. Felipe, tú querías agregar algo, ¿no? Sí, muy buena la presentación de Pablo. Algo interesante, y quisiera conectar algunos de los puntos que Pablo mencionó. Primero que Panamá, no en todos, pero la inmensa mayoría de esos indicadores está por encima. Y eso me lleva a una reflexión, y voy a mencionar 2 puntualmente para no repasar todos los indicadores. Crecimiento, más del doble del promedio de América Latina, que mencionaste que en América Latina está por debajo del 2%. En Panamá este año, los próximos años, la expectativa es que sea más del doble que eso, en posiciones 1, 2 o tal vez 3 en crecimiento en América Latina, que nos colocaría en la posición 1 o 2 cuando eso se divide por habitante, per cápita.
En pobreza también tenemos mejores indicadores con niveles de pobreza más bajos. Sin embargo, el nivel de insatisfacción con la democracia está más parecido a los datos que has mencionado. También hay otra encuesta de Latino Barómetro que más o menos apunta a las mismas cifras. Y la reflexión es cómo en un país que tiene indicadores, que tiene crecimiento total y por habitante más del doble de América Latina, Y casi ninguna inflación. prácticamente cero inflación, que es el impuesto más devastador a la pobreza y a los grupos de bajos ingresos. ¿Cómo explicamos esa disatisfacción con la democracia, que es un atentado obviamente a la libertad? Porque la alternativa a la democracia es una alternativa a eliminar la libertad de los individuos, de las familias, de las empresas, de las organizaciones. Un punto para reflexión, y vemos ahí las amenazas y la importancia que tiene en alguna medida conectar estos puntos donde, como yo puntualizaba al inicio, están relacionadas. Es decir, no podemos tener libertad social y política y no económica o viceversa, que nos llevan entonces al desarrollo humano, que van de la mano también de la satisfacción de ese ecosistema para los ciudadanos. Bueno, señores, mejor se daña. Así que le agradezco mucho a nuestros dos panelistas por haber hecho el lanzamiento perfecto para la primera parte de este seminario, foro de la Fundación Libertad y la Fundación Internacional de la Libertad. Muchísimas gracias.